y damos inicio a nuestro programa con nuestra tertulia, nuestra charla de todos los días. En esta oportunidad, y a partir de hoy y en las próximas fechas, hoy 29, mañana 30 y el 31, con lo que hemos considerado un especial periodístico nocturno de RCN, hablando, escudriñando un poquito la vida de un judío húngaro norteamericano. Es un hombre muy prestigioso, es un hombre multimillonario, está residenciado, afincado en los Estados Unidos. Él se llama George Soros. Es un inversionista, pero ya tengo un experto que me acompañará en esta tertulia para hablar de don George Soros. Es el profesor universitario, es el exmiembro de las Naciones Unidas, profesor universitario y analista internacional. Para orgullo nuestro es colombiano y se trata del doctor Omar Bula Escobar. Doctor Omar, buenas noches, bienvenido a Nocturno de RCN. Buenas noches, Julián, un placer estar aquí como siempre con ustedes. Pues la hoja suya, la hoja de vida suya es más extensa. Doctor Omar, ayúdeme si es tan amable. Usted participó en las Naciones Unidas, fue consultor de las Naciones Unidas, estuvo dentro de las Naciones Unidas y ha realizado trabajos de consultoría en África, en Asia, en Europa y por supuesto en los Estados Unidos, donde ha vivido tanto. No, en realidad yo fui funcionario de las Naciones Unidas durante mucho tiempo. Yo estudié en Bélgica, me gradué de la Universidad de Lovaina la Nueva. De ahí empecé con las Naciones Unidas en Ecuador. De Ecuador pasé al Brasil, del Brasil al Sudán, de Sudán a Italia, de Italia a Egipto, a Irak, a Senegal, Panamá. Fueron varios países, muchos africanos, otros en Medio Oriente. Y la sede de la organización para la cual trabajaba era en Roma, en Italia. Y cuando estuve en Panamá me ocupé mucho de América Latina y el Caribe, por eso también conozco la región bastante bien. Es el doctor Omar Bula Escobar. Su señor padre, don Germán Bula Hoyos, ex senador de la República, ex embajador y muchas cosas más que acompañó en la vida pública el doctor Germán, ¿no? Su señor padre, que aún está vivo. Muchas gracias, Julián. Sí, 92 años tiene mi padre en este momento, gracias a Dios, una vejez tranquila, con una sonrisa en la cara. Y efectivamente fue un hombre muy conocido en el pasado, en la vida política de Colombia. Ya obviamente, por razones obvias, ha dejado la vida política. Tenemos una familia muy unida y lo vemos a menudo, cual más a menudo podamos, obviamente. Alguien diría, doctor, la oportunidad. Alguien diría, doctor Omar, la gente del pasado, la gente antes de estas generaciones, pues era hecha como de otro material, de otra pasta, pero realmente es gente maravillosa con una actividad mental e intelectual brillante. Sí, efectivamente, yo creo que él está todavía muy lúcido, gracias a Dios. Y vivió en momentos muy importantes de la historia nacional. Fueron momentos que en la mitad de la Guerra Fría, ¿no es cierto? En los momentos en que se estaba definiendo la América Latina post Segunda Guerra Mundial, fue un momento muy importante hasta finales más o menos hasta finales del siglo XX. Después se retiró de la política. Él fue efectivamente ministro de Agricultura, embajador, estuvo en el Senado durante muchísimos años y gobernador de Córdoba, creo que comenzó su carrera por ahí. En todo caso está bien y le agradezco mucho por mencionarlo, obviamente. Bueno, mucho orgullo de nuestra parte. Doctor Omar Bula, pues es un pequeño introito para que nuestros oyentes sepan a quién tenemos hoy de invitado para nuestro especial periodístico de Nocturno RCN. George Soros, el mayor titiretero del mundo. Así lo hemos definido, ¿no? Sin duda, y no es una exageración para mí. ¿El mayor titiretero del mundo? El titiretero, el que mueve los hilos, ¿no? Efectivamente. Metodológicamente, doctor, pues usted nos ha propuesto algo que lo hemos aceptado. Como son 3 días del especial, hoy lunes, el martes y el miércoles, lunes, martes y miércoles 29, 30 y 31, pues tenemos primer día, segundo día y tercer día. El primer día, o sea, hoy, vamos a involucrarnos en la vida de nuestro personaje, George Soros. Pero ¿quién es él, no? ¿Quién es George Soros? Y como su relación, doctor, con el resto de los ciudadanos, sobre todo con el ser humano, con la persona, ¿le parece?
Efectivamente, perfecto, comencemos por ahí. Segundo día. El segundo día, es decir, mañana, será George Soros, el multimillonario, George Soros, pero en relación al mundo, al mundo. Así es de importante George Soros, que tiene contactos con todo el mundo. El mundo entero, y presencia en más, influencia en más de 120 países, sin duda. Doctor Omar, y cerraremos nuestro especial sobre George Soros el tercer día, es decir, el 31 de octubre, con el capítulo Soros, Latinoamérica y Colombia, la influencia de George Soros en América Latina y en nuestro país, en Colombia. Efectivamente. Bueno. Hacemos parte de los países donde él más influencia tiene. Es el doctor Omar Bula Escobar, profesor universitario y también analista internacional, hoy con el especial en Nocturna RCN sobre George Soros. Ya les vamos a decir por qué escogimos el personaje y la importancia de él en el mundo, además reconocido como gran filántropo a nivel mundial. George Soros. ¿Quién es George Soros, doctor Omar Bula Escobar? Bueno, Julián, George Soros es un personaje que pasará a la historia, que ya está en la historia, y que pasará a la historia, sin duda alguna, como uno de los hombres más poderosos e influyentes del mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero al planeta entero, al planeta Tierra. Es imposible realmente cubrir todas las actividades de George Soros, y a pesar de que yo ya tenía conocimiento, como otras personas, de su influencia a nivel mundial, al haber profundizado mi investigación en los últimos días, preparándome para este programa y para otros que pienso hacer en el futuro, no acaba mi sorpresa de ver de qué manera permea absolutamente todos los ámbitos de la vida de cada uno de nosotros. Es un tema muy, muy complejo, muy amplio, y por el hecho de que su influencia es tan vasta, cubre desde economía hasta finanzas, hasta sociedad, temas varios de sociedad que discutimos hoy en día, como la ideología de género, las migraciones, temas poblacionales, etcétera, etcétera. No se trata aquí, Julián, de hablar de un señor por allá muy lejos que tira los hilos del mundo, y que por ende no debería importarnos, muy al contrario. Es una persona de carne y hueso, muy real, menos conocido en América Latina y en general en los países en vías de desarrollo, muy conocido en Europa y en Estados Unidos, por varios motivos, a pesar de su poder, sobre todo, como veremos más adelante, por su gran influencia sobre los medios de comunicación a nivel global. Muy poca gente lo conoce, inclusive a los niveles más altos. Uno habla con gente muy instruida y dicen George Soros, algunos habrán leído algunos artículos sobre el magnate, pero de manera muy vaga saben que es un tipo poderoso y que es un tipo cuya influencia es significativa, por lo menos en algunos países o a nivel global. Me parece importante, Julián, para poder comprender lo que vamos a hacer durante estos 3 días, hacer un pequeño preámbulo, habiendo ya hecho el preámbulo a mi preámbulo en términos de la complejidad y de la amplitud del tema. Y es que nos tenemos que separar un poco de nuestras sillas, de nuestra cama, no sé dónde está la gente en este momento, del conductor, el que esté en su automóvil, y trascender de nuestra ciudad, de nuestro país, y ver el mundo en todo su esplendor. El globo terráqueo. Pero así de complejo es, como lo hemos denominado, así son los tentáculos del señor Soros, que trasciende, porque algunos son magnates porque son constructores, algunos son multimillonarios porque son diseñadores de ropa, fabricantes de ropa, otros son millonarios porque le apuntan a la electrónica, pero él es millonario porque le apunta a todo. Soros es una persona sobre la cual es difícil exagerar. Realmente podríamos tener un programa de varias semanas aquí sobre Soros si uno va en detalle en todas las actividades que tiene. Es efectivamente un magnate, pero a diferencia de muchos magnates, él ha implementado
una visión y una misión durante 40 años de vida y se ha involucrado fuera del mundo financiero, que es a través del cual ha hecho su fortuna básicamente en la estructura del gobierno del globo y a muchos niveles. Yo no temo ahora en esta introducción sonar un poco superlativo. No temo porque, Julián, porque... O sea, de exagerado. Pero para nada, nada. Y que de pronto lo puedan tratar de mentiroso. Hombre, si sabemos que es adinerado, pero no tanto, como dice Omar Bula. No, yo no temo, Julián, porque otro de los puntos en el preámbulo es que absolutamente toda la información que voy a mencionar en estos 3 días es verificable. Absolutamente toda. Para mí eso es muy, muy importante. Yo escribí un libro hace unos años, en el 2013, que se llama El Plan Maestro, en el cual fui muy celoso también de que toda la información que estuviese incluida en fuese verificable. Y a pesar de que fue muy duro porque se trataba sobre la penetración, entre otras cosas, sobre la penetración del Islam a América Latina, hace 5 años nadie me creía. Hoy en día vemos que está ISIS, que está Hezbollah, que hay una penetración real. Y que hay escuelas, por ejemplo, en nuestro país, en Buenaventura y en otras ciudades del país. Efectivamente. Entonces, mi propósito aquí no es decir que miren, yo tenía razón, no, sino enfatizar el hecho de que lo que estoy diciendo está basado en hechos verificables y que, a diferencia del Plan Maestro, que vaticinaba un posible incremento de ciertos fenómenos en América Latina, cuando hablamos de Soros estamos hablando de hoy. No estamos vaticinando nada. Estamos haciendo una radiografía de su presencia en muchos ámbitos de la vida, como vamos a ver a través del programa, tanto en lo privado como en lo público. En el programa hablaremos de tantos ámbitos, Julián, hasta de filosofía, porque al fin y al cabo Soros se graduó en filosofía. Eso le iba a decir, él tiene un grado en filosofía. Tiene un grado en filosofía. Hablaremos de economía, de finanzas, términos académicos, técnicos. Vamos a tratar de no hacerlo demasiado complicado, pero hay que reconocer que tiene un carácter multidimensional y que por ende nos va interesar y nos debería interesar a todos los seres humanos. Y estoy hablando a todos los seres humanos y no estoy exagerando. Pero, doctor Omar Bula, como es tan compleja la vida de este multimillonario, y está en tantas partes, y como lo hemos denominado, sus tentáculos tocan absolutamente a todos los continentes de este globo terráqueo, tenemos que decirle a nuestros oyentes de Nocturno RCN que George Soros nació en Hungría, un judío húngaro norteamericano. Pero cuando pongo por delante que es judío, algunos me han hecho la observación y parece que la puntualización vale, porque me dicen, es un judío, sí, pero no practicante. Usted ahora, que es el experto y quien ha hecho la investigación, pues nos puede llegar a profundizar. George Soros nace en Hungría. Sí, qué pena que no he llegado ahí, Julián, ya voy a empezar con la historia de Soros, pero sí quería enfatizar en un momento en la importancia para todos, para cerrar ese preámbulo. Cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de gobierno, si hablamos de educación, si hablamos de política, si hablamos de medios de comunicación, de derechos humanos, de sector primario, de sector secundario, terciario, comida, implementos de aseo, electrodomésticos, la televisión que vemos, los diarios que leemos, los cereales que nos comemos. El género, las minorías, el separatismo, los refugiados. La tarjeta de crédito con la que pagamos. Las criptomonedas, las quiebras de países. Y repito lo que dije hace un momento, no temo para nada, en absoluto, que se crea que hay una exageración, porque aquí a medida que transcurre el programa nos vamos a dar cuenta de la verdadera dimensión y la penetración de este ser a nivel global y en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, hablemos entonces, si efectivamente Soros como adolescente estaba en Hungría. En 1944 la familia, para poder escapar básicamente a lo que era en ese momento el Holocausto, decide cambiar, pagar para que se hagan documentos de identidad falsos y para que Soros sea considerado el hijo de un cristiano. Ya había algunos signos de las ambiciones
que vamos a discutir más adelante, ambiciones de Soros en términos de una sociedad global, en su padre, que le enseñó el esperanto y se dice que fue uno de los primeros jóvenes a aprender el esperanto. Que es otro idioma. Que es el idioma universal, que en ese momento se creía establecer como el idioma universal. Huye a Hungría, de Hungría hacia Inglaterra, finalmente, y estudia filosofía en el London School of Economics, donde está la persona que más lo influencia hasta el día de hoy, que se llama Karl Popper. Bueno, un filósofo también. Un filósofo también. Sí. El filósofo Karl Popper básicamente modeló todo el concepto de sociedad abierta que discutiremos en un momento. Soros termina sus estudios, tiene dificultad buscando trabajo y finalmente lo contratan en una firma Singer & Friedlander de una persona de origen húngaro. Le va bien, se muda a Nueva York en la década de los 50 y trabaja en una firma durante varios años hasta que llega a la vicepresidencia, se independiza y... a la vicepresidencia de esa compañía. De esa compañía. Se independiza y en 1970 crea lo que se llama el Soros Fund Management, el fondo de administración Soros. ¿Y eso todavía existe? Eso todavía existe y hoy en día es monumental. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares. ¿Se llama la empresa cómo? Soros Fund Management. Y esa es con la que permean absolutamente todo. Una de muchísimas, pero es básicamente... Como el eje central, como la columna vertebral. Esa junto con otra de la cual hablaremos en un momento, que se llama el Quantum Fund. Pasa el tiempo, sigue creciendo el Soros Fund Management, el Quantum Fund nace un poco más tarde, unos 10 años más tarde, y Soros se vuelve muy, muy famoso. En 1992 es cuando realmente sale la fama, por lo menos en el ámbito financiero, cuando logra básicamente quebrar, y escúchenme bien para que vean el tamaño de la... Estamos hablando de hace 25 años, quiebra el Banco Central de Inglaterra. George Soros quiebra al Banco Central. Al Banco Central de Inglaterra. En 1992, inmediatamente después... O sea, es una actividad deliberada, a propósito. Totalmente. Soros es un especulador, primero que todo. Eso hay que tenerlo claro. O sea, él va por el rentismo. Soros es el especulador financiero más famoso de la historia, y una de las operaciones que lo hizo famoso fue precisamente esta a la cual me refiero en Gran Bretaña en el 92. En ese momento se acababa de acabar la Guerra Fría, obviamente, estábamos en el 91, se diluye la Unión Soviética, Europa está como redefiniéndose después de 40 años de Guerra Fría, y todo el sistema monetario estaba por redefinir. En ese momento la libra esterlina, que estaba vinculada a un sistema común con el marco alemán, en Alemania comienzan a subir los intereses, sobre todo por la reunificación, y de pronto ven los británicos que su libra también comienza a subir, y que se comienzan a subir también los intereses, obviamente por su relación con el marco alemán. Soros apuesta a que la libra va a caer, y en un momento dado, con los mecanismos clásicos de especulación financiera, que es jugar con las monedas y con las tasas de interés en diferentes lugares o diferentes países, invierte en un momento, escúchenme bien, 10.000 millones de dólares en la economía, perdón. Sí, ¿10 millones qué? 10.000 millones de dólares en la economía inglesa. En ese momento las reservas, ¿sí?, de Gran Bretaña, las reservas de Gran Bretaña solo llegaban a los 19.000, que es más de la mitad de las reservas de Gran Bretaña, y se vuelve famoso porque se gana 1.000.000 millones de dólares, es decir, en 24 horas, mientras que la corona británica pierde 3.500 millones de dólares. Entonces George Soros quiebra al Banco Central inglés y se gana ¿cuánto, doctor Omar?
$1.000 millones. Por favor, eso de las cifras es muy importante porque vamos a hablar en este programa de unas cifras totalmente inverosímiles, básicamente. Estamos hablando de miles de millones de dólares y una de las personas más ricas del mundo. Está en todo caso situado entre los primeros, las 50 personas más ricas, pero como mencionamos anteriormente, más allá de su riqueza es su pensamiento estratégico y su penetración no tanto en el ámbito de lo privado, sino que en el ámbito de lo público, como veremos a través del programa. Pero un paréntesis ahí, doctor Omar Bula. Alguien diría, pero un tipo con 25.000 millones de dólares, o de 28.000 o 30.000 millones de dólares, pero si Bill Gates tiene 90.000, entonces ¿estos de qué están hablando? No, porque no es solamente, para George Soros, no solamente es importante acumular dinero, acumular riqueza, sino algo a lo que a él también le interesa mucho y ha direccionado sus acciones, y es al poder, a jugarle al poder, a tener fichas de poder, de decisión política en todas partes del mundo. Si George Soros se considera a sí mismo, y aquellos que lo siguen lo consideran un filántropo. Otros lo consideran todo lo contrario, básicamente un monstruo, ¿no es cierto? Se encuentran en general opiniones positivas en los medios que él dirige, por obvias razones. ¿Cuáles son los medios de comunicación, dice usted? Sí, en eso llegaremos un poco más adelante, le voy a describir el imperio mediático de George Soros. Pero solamente para dejar, como digo yo, picadito a nuestros oyentes, algunos medios de los cuales él es dueño, partícipe en acciones, ¿cuáles son? Pues la verdad la lista es tanta y cuando lleguemos a las... No, pero solamente a manera de mención. CNN, HBO, Turner, Warner Brothers, TNT, TBS, todos los Discovery Channels, The New York Times, The Washington Post, Time Warner, la compañía, es infinito. Pero, y solamente pues para dar otro brochazo, porque usted va a tocar el tema más adelante, todos estos medios, The New York Times, Washington Post, CNN, están en contra de Donald Trump. Obviamente, eso representa la dicotomía global que hay ahora, que es básicamente la nación-estado, el nacionalismo contra el globalismo, y Donald Trump representa el nacionalismo, mientras que Soros básicamente es la punta de lanza del globalismo. Y yo creo que aquí va a ser importante, doctor, comenzar a mencionar algo en lo que usted ha trabajado mucho tiempo, y es esto. Algunos analistas, y con razón, se han quedado en el análisis de izquierda y derecha, derecha e izquierda. Y usted me ha venido insistiendo en las últimas charlas, previo a este contacto con Nocturna de RCN, que ahora eso ya no se establece así, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Se habla es de nacionalismo y de globalización y de nacionalismo. Porque ahí no importa si es rojo o es verde o es amarillo, sino quién le apunta a las características de cada uno de estos modelos. ¿Quiénes están por la globalización, tipo Unión Europea? ¿Quiénes están por lo que se podría conocer como el nacionalismo, tipo Estados Unidos, en este momento bajo esta administración de Donald Trump, y otros países? Pero agrupa menos el nacionalismo, agrupa más la globalización. Pero ni el uno ni el otro son gratuitos, pero eso lo tocará usted más adelante. No, es un punto muy importante, Julián, muy importante, un punto de contexto. El mundo duró, como mencioné anteriormente, hasta 1990, y desde el fin de la Segunda Guerra, en una realidad bastante clara y geográficamente bastante clara también. La Unión Soviética tenía sus fronteras y su geografía muy, muy definida, aparte de ciertos países que básicamente fueron colonias, sea de Occidente o de la Unión Soviética, en esa época. Cuando se cae el muro de Berlín en el 89 y se diluye la Unión Soviética en el 91, comienzan varias décadas hasta hoy, ¿sí?, de inestabilidad política, porque ya estos bloques no existen. Se diluye la Unión Soviética, como digo, y los países se empiezan a reagrupar de diferentes maneras y con base en intereses nuevos, ¿no es cierto? Esto lo acompaña obviamente todo la explosión de la revolución tecnológica, que también obviamente tiene mucho que ver con esta reacomodación. El hecho es que yo considero que en este momento el mundo se está reasentando
en un nuevo orden. No me refiero al nuevo orden mundial de los Illuminati y otras cosas que hablan. Aquí estamos hablando de cosas muy concretas, ¿no? En un nuevo orden. Y este nuevo orden, básicamente a nivel macroeconómico, será obviamente entre China y Estados Unidos, las dos grandes potencias, pero a nivel de Occidente y de las democracias globales, sí efectivamente se está dividiendo en nacionalismo y globalismo. Esto lo menciona, aunque ya lo ha mencionado mucha gente desde hace algún tiempo, esto se concretiza en el discurso de Donald Trump ante las Naciones Unidas, donde explícitamente menciona que quiere defender el Estado-Nación y que se opone al globalismo, que es la bandera que lleva George Soros. Entonces, sí, Julián, lo de izquierda y derecha está medio superado. Son paradigmas superados. Bastante superados y que vienen del siglo pasado realmente. Hay personas que todavía funcionan, como que no entran en el siglo XXI y yo en otros programas he mencionado que las ofertas ideológicas que se le hacen a los jóvenes de hoy están basadas en el pasado y no se salen de estas cajas y por ende no hay una innovación en el pensamiento político cuando se mezclan hoy en día la izquierda y la derecha. Soros lo consideran el magnate que apoya las causas de izquierda en el mundo en este momento. Pero eso no quiere decir que Soros sea de izquierda. Soros ha apoyado también causas de lo que llamarían dentro de ese paradigma de derecha. Soros ayudó a la caída del muro de Berlín, del cual hablábamos ahora. En el 89. En el 89. Soros financió el movimiento Solidarnosc de Lech Walesa y Soros se opuso al comunismo como lo hacía Popper. Popper realmente desarrolló su teoría contra el marxismo, lo que hace de Soros un ser lleno de contradicciones, obviamente. O sea que el personaje nuestro de hoy, él no va por los verdes o por los amarillos o por los rojos, sino que sencillamente, pues él está apoyando donde pueda colocar sus tentáculos. Y dice usted que apoya revoluciones, apoya donde puede armar un desorden en río revuelto, ganancia de pescadores. La verdad, Julián, si yo le leo la lista de países en los cuales Soros está involucrado, que la voy a leer en un momento porque para que vean la dimensión y la amplitud de su presencia. Estamos hablando de Estados Unidos, obviamente, muy presente en Estados Unidos, en Europa, en África, en América Latina, en las antiguas naciones soviéticas, Serbia, Bielorrusia, Azerbaiyán, Croacia, Georgia, Macedonia, Brasil, Argentina, es interminable. Está presente en más de 120 países y ha estado detrás de varias revoluciones. Detrás de la revolución de Ucrania, estuvo involucrado en la primavera árabe, está involucrado obviamente en otras zonas críticas a través de un grupo que se llama el International Crisis Group, grupo muy importante que trabaja en zonas de conflicto y que ha respaldado la paz de Colombia desde un principio, porque Colombia también, como lo mencioné al principio, es una de sus fichas muy importantes, no la más importante. Entre 120 países no somos el más importante, pero tenemos un recurso muy importante que para él es particularmente significativo, que es la droga, porque tiene una política pro droga, pro legalización de la droga. Pero para dejar entusiasmados a nuestros oyentes, doctor Omar Bula, entonces, y que será tema más adelante también, George Soros le metió la mano al proceso de paz en Colombia. Eso lo vamos a ver el tercer día y yo creo que es muy importante. Metió la mano, no, ha respaldado el proceso de paz desde el principio. Es clara la presencia de George Soros en varios países de América Latina y particularmente en Colombia, y espero que podamos llegar al detalle el tercer día. George Soros, cuando yo mencionaba que tiene que ver con nuestra vida, ahora vamos a pasar a todo lo que son sus empresas. Hoy vamos a dedicarnos un poco más al sector privado, sí. Pero cuando entramos a lo público nos damos cuenta de que tiene que ver muchísimo con nuestras vidas, con nuestros votos, con nuestras opiniones, con la prensa que leemos, con los temas de sociedad que discutimos. Pero etcétera, todo lo etcétera. maneja de una manera tan sutil que no se percibe como si fuera él el gran titiritero del mundo. Es un maestro. Hay que obviamente quitarse el sombrero ante George Soros. Desafortunadamente la conclusión a la que yo llego entre los que se pregunta si es un verdadero filántropo o simplemente un explotador, yo tiendo por lo segundo, porque yo sí insisto en que su primer objetivo es obviamente
la especulación financiera y su riqueza. O sea, el dinero. Sí, además, no hay ninguna causa política, cuando uno estudia una por una, que no tenga por detrás recursos naturales de algún tipo o recursos energéticos. Claro, o algún tipo de, en el caso de Colombia, la droga es obvio, además de muchos otros recursos que tenemos. Claro, petróleo o esmeraldas o diamante o carbón. Y está en todas. O coltán. ¿Cómo? Y está en todas las que acaba de mencionar. Está en todas. Está en todas las que acaba de mencionar. Doctor Omar Bula, me está escribiendo un oyente en la ciudad de Bogotá y me dice que sí es cierto que Soros también ha estado detrás de movimientos que el mundo ha conocido tan terribles como ISIS, como Boko Haram, etcétera, etcétera. Me escribe el oyente en Bogotá. Al Qaeda, sí. Me está complementando, que sea Al Qaeda también. Siempre hay una cantidad de rumores que se quedan alrededor de una persona tan importante. Ahora, detrás de ISIS no, yo no tengo ninguna información de que esté detrás de ISIS. Lo que sí sé es que Soros, en este mundo que hablábamos que se divide entre nacionalismo y globalismo, del lado del globalismo está sobre todo las causas de izquierda, las causas de Islam y las causas anti-Israel, que está a su vez del lado del nacionalismo. Y Soros, como judío no practicante, él dice en una entrevista muy conocida que él no cree en Dios, no practicante, básicamente considera a Israel lo considera él también un enemigo. Soros ha apoyado obviamente grupos en Palestina, Hamas, y efectivamente en Nigeria se habla de el financiamiento a través de organizaciones. Lo que pasa es que y usted dice, ¿por qué no se ve? Soros ha tenido la habilidad de mantenerse muy por detrás de los eventos y de las cortinas a través de una serie de organizaciones que lo representan. En términos coloquiales lo podríamos llamar una especie de testaferrato, pero su plata y su dinero y su influencia corren a través de las venas de, literalmente, lo repito, cientos de organizaciones. Es imposible, me es imposible, porque obviamente nos tiraríamos la hora del programa mencionando todas las organizaciones una después de otra. Esto quiere decir que Soros no trabaja solo. Para nada. Soros tiene una cantidad de organizaciones y otras que se arriman a él buscando sus estrategias, ¿no? No solo no trabaja, perdona la redundancia, no solo no trabaja solo. O sea, Soros no trabaja solo. Sí, no solo Soros no trabaja solo, parecía un trabalenguas. Primero que todo, no es el único del lado del globalismo. Hay otros grandes magnates que están de su lado. Bueno, entonces hay que empezar por decir, aquí en Nocturno RCN, que el magnate húngaro-estadounidense George Soros está por el globalismo. Absolutamente. Sí. Bueno. Absolutamente. Y después cuando entremos a explicar su filosofía, entenderán por qué está del lado del globalismo. Lo que sí lo diferencia de otros magnates son sus donaciones muy estratégicas, no solamente a medios de comunicación y sobre la utilización de ONGs. Tiene un imperio de ONGs a nivel internacional, incontables también, a través de las cuales opera la principal siendo the Open Society Foundations. Como mencioné antes, hoy nos dedicaremos un poco a ver de dónde viene su riqueza. Mucha gente, y uno lee, y hay mucha literatura sobre Soros, pero más o menos cuenta el mismo cuento, Julián, ¿no es cierto? Señor. Húngaro, nacido, cuya familia lo volvió cristiano. Critican mucho el hecho de que a los 14 años supuestamente ayudó a embarcar judíos. Cuando él se pasaba por cristiano, ayudó a embarcar a su propia gente hacia los campos de concentración, pero yo no me quiero meter en esas especulaciones del pasado y hablar del Soros de hoy. Y veremos hoy la parte privada para que vean de qué manera está en nuestras vidas y de dónde sale su imperio. Y mañana veremos, como usted mencionó en el segundo día, de qué manera interviene en cientos de países del mundo, desde Sudáfrica hasta África del Norte, Asia, su relación con China, su relación con Rusia, etcétera, etcétera, su relación con las instituciones multilaterales, porque, repito, está ahí y está en todas partes. Y es lo que para rematar este primer segmento de nuestro especial hoy sobre George Soros, el multimillonario, el billonario Soros, el húngaro estadounidense, afincado ya, residenciado en los Estados Unidos. Pero, doctor Omar,
debemos ir a las noticias y por eso le quiero preguntar lo siguiente. Se tiene un registro reciente, doctor Omar, de una fotografía de nuestro expresidente Juan Manuel Santos hace unos 15 o 20 días o un mes en una cena en los Estados Unidos, en Nueva York, junto a George Soros. ¿Eso es cierto? Juan Manuel Santos tuvo la primera conversación pública, por lo menos. Se sabe que a este nivel, lo que es como un iceberg, ¿no es cierto? Lo que uno ve es solo una pequeña parte de toda la historia, pero tuve una reunión pública, inclusive en Palacio, si no me equivoco, en el 2012 con George Soros. Ahora, Soros, como veremos, también en el tercer día también está en América Latina y en Colombia desde mucho antes. Hace 15 días lo que usted menciona es una reunión de Juan Manuel Santos con el International Crisis Group, uno de los principales, entre tantas ONGs o organismos sin ánimo de lucro que maneja George Soros, muy influyente, en el que Santos se vuelve miembro de este grupo, al cual inclusive, y hablaremos el tercer día, visitó recientemente el presidente Iván Duque en Bruselas. Primer segmento de nuestro especial periodístico, hoy George Soros, en Nocturna de RCN. Llegaron las noticias, no se muevan por favor de la sintonía de Nocturna, ya regresamos, minuto y medio, para regresar con nuestro especial en Nocturna de RCN. George Soros, el gran titiritero del mundo. Compartimos la complicidad de la noche. Nocturna de RCN.